Bueno, entonces aquí tenemos unos ejercicios para intervalos de confianza. El primer ejercicio estamos suponiendo un estudio hecho por un psicólogo en donde se están midiendo los tiempos de respuestas de estudiantes universitarios. Fue una selección al azar, completamente aleatoria, para que no hubiera sesgos o preferencias, de 36 estudiantes universitarios y por la imagen podemos ver que el experimento consta en hacer que el voluntario, bueno, no son voluntarios, ¿no? Si fueran voluntarios, es muy peligroso trabajar con voluntarios porque los voluntarios son autoseleccionados, ¿no? Entonces es muy difícil saber si es una muestra representativa o no. Muchas veces se tiene que trabajar con voluntarios porque pues no hay de otra, pero tienen que pasar por unos filtros muy rigurosos, entrevistas, para saber si son realmente personas típicas o si son personas atípicas, ¿no? Porque resulta ser que si tú pides voluntarios para realizar un estudio, solamente cierto tipo de personas responden a esos llamados, ¿no? No son representativos de toda la población. O incluso, pues, si por ejemplo pones un incentivo económico de se le paga tanto por hora a toda persona que participe en este estudio, pues también cierto tipo de personas van a contestar y a otros no les va a importar, ¿no? Si la cantidad de dinero no es suficiente, pues no, no me interesa, ¿no? Solamente cierto sector de la población va a responder y entonces ya no va a ser representativo de toda la población, ¿no? No está prohibido que un cierto grupo social participe en estos experimentos, lo que queremos es que haya representantes de todos los grupos sociales, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que en este caso se tomó a todos los estudiantes que están matriculados y activos en la universidad, en esa universidad, y de los 2528 una computadora seleccionó 36 números al azar con un generador de números aleatorios y luego el rector les escribió una carta personal diciendo que tenían que participar de a fuerzas o si no no se podían titular, ¿no? Entonces ahí sí no, ninguno fue voluntario, ¿no? Fueron seleccionados según la computadora. Ok, entonces sea como sea que se hayan obtenido nuestros datos, ahí están los datos. Los datos se miden en segundos o fracciones de segundos, porque no hay, todos son tiempos cortos, ¿no? Alrededor de un cuarto de segundo más o menos. Y pues por la foto del experimento, pues ves que se trata de que la persona atrape la regla entre sus dedos cuando vea que la otra persona se la suelta, ¿no? Obviamente, inicialmente la regla lo que mide no es tiempo, sino distancia, que distancia de la regla que transcurrió antes de que tú reaccionaras y la tomaras, pero luego por las fórmulas que rigen la gravedad, podemos fácilmente transformar eso a tiempo, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí nuestra información y vamos a organizarnos. Eh, el intervalo de confianza que me están pidiendo es al 95%. Y entonces ya conocemos la fórmula, la tenemos ahí. El tamaño de la población es 2528. Lo vamos a poner aquí. 2528. El tamaño de la muestra son 36. Le vamos a pedir a la computadora que los cuente. Y le puse nombre a mis datos para no batallar. Entonces, efectivamente son 36. Y aquí viene lo interesante. Mira, calculamos el promedio. Promedio. Y obtengo que el tiempo de respuesta promedio de esos 36 alumnos es .2114. ¿Ok? Y entonces, ¿qué? Ya acabamos, ¿no? Porque me están pidiendo eso es lo que quiero saber, el tiempo de respuesta promedio de las personas. Este resultado está correcto, pero aplica nada más a la muestra, ¿sí? Es el tiempo promedio de esos 36 alumnos. Si esos alumnos de veras son representativos, con mucha suerte, y el resto de la población estudiantil también tiene ese tiempo de respuesta promedio. Unos más, otros menos, pero en promedio todos a lo mejor de veras tienen ese valor. Pero no hay forma de saber si tuve tanta suerte, ¿no? Eh, ¿De qué depende? De qué tan representativa fue mi muestra. Si fue una muestra muy representativa, entonces está bien. Si no fue una muestra mala, en que están sobre representados aquellas personas que tienen un tiempo de respuesta muy rápido, pues entonces mi valor va a estar subestimado, ¿no? O si por pura mala suerte me tocaron puros alumnos
cuyos tiempos de respuesta son muy altos, pues entonces mi, mi, mi valor pues va a estar sobrecalculado en comparación al verdadero valor promedio de toda la población, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. Entonces lo que haces es que quieres proyectar tu resultado hacia el resto de la población, a pesar de que nada más proviene de una muestra. Entonces, para eso, pues necesitamos manejar un intervalo de confianza y aquí tenemos la fórmula para el intervalo de confianza. ¿Qué nivel de confianza? El 95%. Entonces, con eso administramos la incertidumbre. Yo sé que se ocupa mucha suerte para que le haya atinado, entonces voy a abrir un margen de error más o menos alrededor de mi valor calculado y voy a decir con un cierto nivel de confianza en algún lugar ahí va a estar mi resultado, ¿no? Hablando de eso, pues necesitamos calcular la Z crítica, eso es dictado por el nivel de confianza y lo sacamos de la función normal, pero estamos usándolo al revés. Vamos a usarla estandarizada de una vez porque es Z crítica, ¿no? Y entonces le ponemos 0.975, ¿sí? Para calcular el 95% le tienes que poner 0.975, no le pones 0.95. ¿Por qué? Porque la manera como nosotros queremos trabajar es con el 95% de la parte central de la curva. Y el Excel no funciona así, el Excel no te da la parte central, te da la parte desde menos infinito, desde el extremo izquierdo hasta tu valor de interés. Entonces, si yo quiero el 95% central, eso me deja un 5% de sobra. Ese 5% lo parto en dos para repartirlo en cada extremo, en cada cola, en la cola izquierda y en la cola derecha. Y entonces del lado izquierdo me va a quedar un 2.5 más el 0.95 es 0.975, ¿no? O 97.5%, como tú lo quieres ver. A mí me gusta más poner 0.975. Entonces, ahí está. Ese es el famoso 1.96 que decía la gente antes, ¿no? Cuando se manejaban las cosas a mano y con calculadora, pues daba flojera cargar con tanto decimal, entonces la gente redondeaba a 1.96. Hoy en día ya no hay ninguna necesidad o justificación para redondear. La computadora nunca se va a cansar de manejar decimales, ¿no? Entonces, mejor dejamos el número así tal cual. Y es más, tiene todavía más decimales que no alcanzan a salir. Entonces, mejor así con fórmula y que la computadora ahí le batalle, ¿no? Y lo último que ocupamos, pues ocupamos aquí según la fórmula, ocupamos sigma. Sigma es la desviación estándar de toda la población, o sea, de los 2.528 estudiantes. No tenemos datos para ellos, solamente tenemos datos para mi muestra, ¿no? Entonces, si utilizamos la fórmula de desviación estándar, punto P, esa fórmula tiene dos funciones. Puedes calcular la desviación estándar de la población si de veras tienes todos los datos de la población. O te puede calcular la desviación estándar de la muestra. Es la misma fórmula porque la fórmula matemática es igual. Entonces en Excel no vieron la necesidad de agregar otra función si era la misma ecuación. Entonces si trabajas con los datos de una muestra, te calcula exclusivamente la desviación estándar muestral. Pero ninguna de esas dos queremos. Nosotros queremos que a partir de los datos de la muestra estime el valor de la desviación estándar poblacional, ¿sí? Porque es lo único que podemos hacer. Si yo pudiera calcular sigma, hago sigma y eso sería perfecto, ¿no? Porque de hecho es lo que me están pidiendo. Pero no puedo porque no tengo toda la población. Entonces, en sustitución a eso, utilizamos la que es punto .m, la que reconoce que estás trabajando con una muestra, pero quieres proyectar tu resultado hacia una población, ¿no? Entonces, esa es la que hemos conocido con el símbolo de S circunflejo, ¿no? Algunos libros de estadística también le llaman desviación estándar ajustada o corregida. Y en esos libros el símbolo que usan es S subíndice N. A mí me gusta más esta notación de S circunflejo, ¿no? Entonces ponemos desviación estándar punto M para reconocer que solamente estábamos trabajando con una mera muestra y le ponemos tiempo R, ¿no? Los tiempos de respuesta. ¿Ok? Entonces ahí están todos los valores que ocupo para sustituirlos aquí directamente en esta ecuación. Entonces aquí ya tengo preparado el enunciado, digo con un nivel de confianza del 95%.
Siempre es muy importante en tu respuesta mencionar el nivel de confianza, si no la respuesta no está completa, ¿verdad? Porque los mismos datos te pueden generar diferentes intervalos de confianza, depende del nivel de confianza que escojas, ¿no? Entre más alto el nivel de confianza, más abierto te va a salir el intervalo, aunque sean los mismos datos, ¿no? Entonces, con un nivel de confianza del 95%, el tiempo de respuesta promedio mu se encuentra en el intervalo desde, ok, pues vamos a calcular, x barra dice aquí, bueno, x barra la tengo acá, mi media muestral. Y luego más menos, empezamos con el menos, porque es el que va a quedar del lado izquierdo. Sigma, ok, regresa, no, perdón, primero z crítica, ok, ese está acá. Luego por, ahora sí, sigma. Y regresamos a lo que comentábamos, ¿no? Sigma no la tengo, en sustitución de ese valor, voy a utilizar ese circunflejo. Luego dice entre la raíz de n, 36, el tamaño de la muestra. Y luego por una enorme raíz, en donde en la parte de arriba tenemos el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, y luego eso va dividido entre el tamaño de la población menos 1. Cerramos el paréntesis de la raíz y entonces ahí está el valor para el lado izquierdo de mi intervalo. Así con esa ecuación, así como está, la copiamos toda y la ponemos acá para que me salga lo mismo, pero ahora en vez de menos le vamos a poner más. Eso es lo que cambia, ¿no? Que una vez es con menos y otra vez con más, por lo que dice del más menos en la ecuación, ¿no? Tú nomás le cambias eso y ya con eso ya está completo. Entonces, con un nivel de confianza del 95%, el tiempo de respuesta promedio mu se encuentra en el intervalo desde .1926 hasta .2301, ¿sí? ¿En dónde exactamente? No sé, en algún lugar entre esos dos números está la respuesta real mu para toda la población. ¿Ok? Bueno, eso fue el inciso A. Vamos a ver qué dice el inciso B. Construye nuevamente el intervalo de confianza, pero ahora con 99%. Bueno, mira, va a ser prácticamente el mismo ejercicio. Nada más hay que ajustarle ahí un pequeño valor. Entonces vamos a copiar este y lo ponemos, vamos a insertarlo acá. ¿Sí? Entonces la ecuación pues va a seguir siendo la misma. El tamaño de la muestra, el tamaño de la población sigue igual, el tamaño de la muestra sigue igual, la media, la desviación estándar, todo es igual. Lo único que va a cambiar es la Z crítica, porque esta Z crítica está para 95%, entonces le tenemos que cambiar para 99%. Y así como 95 no se calcula con 95, sino con 97.5, el 99 tampoco se calcula con 99, el 99 se calcula con el 99.5. ¿Por qué? Es 99% de la parte central y te sobra entonces 1% a repartir en las dos orillas. Del lado izquierdo está la mitad de eso que sobra, 0.5 de por ciento, y entonces te queda 0.995, ¿no? ¿Ok? Entonces, como copiamos las fórmulas de arriba, hace referencia a estos valores de aquí, ya actualicé este, automáticamente ya se ajustó acá, y lo único que hay que cambiar es el texto este, porque ya no es al 99%, ahora es al 99%, ya no al 95%, ¿no? Entonces observa cómo el intervalo se me hizo más abierto, empieza antes de lo que solía comenzar y termina después de donde solía terminar. ¿Sí? Entonces quedó más amplio. Entre más alto el nivel de confianza, pues abres más tu posibilidad para poder tener la suerte de captar la respuesta verdadera en algún punto en ese intervalo, ¿no? Ok. Dice, ¿cómo sería el intervalo de confianza al 95% si el tamaño de la población estudiantil fuera de 458 alumnos en vez de los 2528? Bueno, pues es algo similar a lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces se parece tanto que voy a copiar este de vuelta. Lo ponemos aquí, copiar. Y ponemos insertar acá. Insertar celdas copiadas. Bueno, entonces me están diciendo que va a cambiar. Ahora van a ser 458 alumnos el tamaño de la población. Y estamos regresando a 95%. Entonces le ponemos
la Z crítica, 0.975, ¿no? Lo demás sigue siendo igual, el tamaño de la muestra sigue siendo igual, la media, el promedio fue de los mismos datos, ese circunflejo sigue siendo los mismos datos, entonces ya estamos, ¿no? Lo único que hay que cambiarle es que regresamos aquí al 95%. Y entonces otra vez, eso es la misma fórmula que hemos estado utilizando antes, ¿no? Tu promedio, o sea, aquí dice promedio, pues usamos el azul, que es el X barra. Empezamos más menos, pues empezamos con el menos. La Z crítica, que la regresamos al 95%. Por el sigma, no tenemos sigma, usamos ese circunflejo en sustitución. Sobre la raíz de n, que sigue siendo 36. Luego por, hasta ahí vamos igual, ¿no? Lo que va a cambiar es esta parte, entonces decimos la raíz de 458 en vez de los 2500 y tantos. 458 menos 36 sobre 458 menos 1, ¿no? Esa es la única parte que cambió. Todo lo demás sigue siendo igual. Por eso fue fácil hacer el copy-paste, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que está... bueno, vamos a comparar, no sería justo comparar con este, vamos a comparar contra estos. Porque estos de acá arriba son los que están hechos al 95%, ¿no? Entonces los voy a poner aquí por mientras y los voy a pegar como valor en vez de como fórmula para que al moverlos no se me muevan los resultados. Y entonces mira, nuestro nuevo intervalo es más cerrado de lo que solía estar, ¿sí? Nuestro nuevo intervalo empieza después de donde empezaba y termina antes de donde terminaba. Es más estrecho. Dice, ¿qué pasó? ¿Cambiaste el nivel de confianza? No, el nivel de confianza es igual en los dos, es 95%. Entonces, ¿por qué un intervalo salió más cerrado que el otro? ¿Cambió el tamaño de la muestra? No. En los dos, el tamaño de la muestra sigue siendo 36. Con la misma información y con el mismo nivel de confianza, se cerró el intervalo. ¿Por qué? Porque tiene que ver también el tamaño de la población. Entonces, si tú vas a proyectar tus resultados hacia una población, es importante qué porcentaje o qué proporcionalidad guarda tu muestra en comparación al tamaño de la población, ¿no? Entonces, en el ejercicio de ahí arriba, donde salió el intervalo más abierto, era una muestra 36 contra una población grande de 2528, ¿no? En cambio aquí sigue siendo una muestra de 36, pero en comparación a una población de 458. Entonces, nuestra muestra representa un porcentaje mayor de la población, es más representativa, ¿no? ¿Sí? Tener una muestra de 36 datos proveniente de una población pequeña es más información que tener una muestra igual de tamaño 36, pero de una población enorme. ¿Sí? Bueno, entonces todo eso lo está tomando en cuenta la ecuación que tenemos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, ¿cómo sería el intervalo de confianza al 95% si en vez de considerar solo la población estudiantil de esta escuela, se consideran todos los estudiantes universitarios del mundo? ¿Sí? Vamos a extender el concepto que acabamos de mencionar, ¿no? Depende tu muestra, cómo compara contra el resto de la población. Entonces, vamos a llevarlo al extremo, vamos a poner que la población, bueno, la vamos a considerar infinita, aunque no es infinita, ¿no? Si estamos considerando todos los estudiantes universitarios del mundo, pues obviamente son un montón, son tantos que me da flojera contarlos. Pero en realidad no son infinitos, ¿no? Porque si el tamaño de la población es finita, somos 7.000 millones más o menos, pues con más razón va a ser finita el tamaño de la población estudiantil de nivel universitario, ¿no? Pero aún así, son tantos que me da flojera contarlos y por lo tanto me hago de la vista gorda y digo, son infinitos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho para no batallar. Vamos a ponerle copy y paste. Entonces copiamos estos de aquí y los pegamos acá. Y entonces el tamaño de la población lo vamos a considerar infinito. ¿Ok? Muy importante. Ya hablamos de eso. Eso nos modifica la ecuación, ¿verdad? Porque si n sub p es infinita, pues entonces toda esta parte
tiende a 1 cuando calculamos un límite. Y multiplicar por 1 no hace nada útil, por lo tanto, lo eliminamos. ¿Ok? Entonces nos queda la que llamamos versión simplificada de la ecuación, ¿no? En donde nada más se ocupa la x barra, la z crítica, la sigma y la n. Vamos a ver, entonces está al 95%, nada más deja checo que de veras esté hecho al 95%, sí, porque tiene el punto 97.5, está bien. Y entonces ya nomás es cuestión de aquí se está quejando porque no le he actualizado la nueva fórmula, todavía tiene la fórmula vieja que tenía el factor de corrección para el tamaño de la población, y eso incluye pues sí, entonces no sabe qué hacer con lo de infinito, ¿no? Para Excel ese es un texto, no es un valor numérico. Entonces tenemos que quitarle esa parte. Le vamos a quitar el factor de corrección para el tamaño de la población, ¿no? Y el tamaño de la muestra. ¿Ok? Y entonces ese queda así. Y a este también le quitamos esta parte de acá, para que quede la pura versión simplificada, ¿no? O sea, X barra, el azul. Z crítica es la roja, ¿no? Aquí está, Z crítica. Luego sigma no la tenemos, en sustitución usamos ese circunflejo, es la morada, ahí está. Sobre la raíz de n es el verde, que es 36, está aquí. ¿Ok? Entonces ahí está, y eso es lo único, ¿no? Ya lo demás se fue, porque no se ocupa en población infinita, ¿no? Ahora, aunque es muy importante, o sea, ya vimos que cambiando en el nivel de confianza, cambia tu respuesta, cambia el tamaño del intervalo, ¿no? También hemos visto que cambiando el tamaño de la población, cambia tu resultado. Y también falta ver, cambiando el tamaño de la muestra, también cambia el intervalo, ¿no? Entonces, los tres son factores importantes, pero de los tres, el más importante de todos, el que es más fácil de entender, es el nivel de confianza. Entonces, por eso, ese es el factor que mencionamos en el enunciado. No decimos explícitamente el tamaño de la muestra, no decimos explícitamente el tamaño de la población. El único que se menciona por tradición es el nivel de confianza, ¿no? No está completa la información, sí es cierto que los otros dos también son factores importantes, pero entonces pues tu enunciada respuesta ya sería todo el ejercicio completo, no estás metiendo toda la información. Entonces por practicidad, por economía, para ser prácticos, se maneja así, ¿no? Ok, aquí tenemos un resultado diferente, una pregunta diferente. Dice, volviendo a considerar el tamaño de la población como 2528, ¿de qué tamaño debería ser la muestra para que el intervalo fuera de un ancho menor a 0.01? O sea, por ejemplo, vamos a irnos al ejercicio inicial. Este fue el resultado del inciso A. Lo voy a pegar aquí. Pero lo tengo que pegar como valores, si no se echan a perder las referencias de las ecuaciones, ¿no? Ok, entonces tenemos esos dos valores y si yo, que es un intervalo, ¿no? Desde tanto a tanto. Entonces si yo saco la diferencia, menos me va a salir el ancho de ese intervalo, 0.03, ¿sí? Entonces vamos a suponer que el supervisor de este estudio clínico de psicología dice, no, tu resultado está muy disperso, el intervalo de confianza que me estás haciendo está muy ancho, yo quiero un resultado más preciso, quiero que el resultado, la diferencia entre el límite inferior y el límite superior del intervalo sea cuando mucho de 0.01, ¿sí? Bueno, tú le platicas todo esto, ¿no? De que mira, para cambiar el tamaño del intervalo y hacerlo más estrecho, pues podríamos cambiar el nivel de confianza, ¿sí? Si le bajamos el nivel de confianza, se cierra el intervalo. Dice, pues sí, pero entonces no habría mucha confianza en tu resultado, ¿no? Por ejemplo, le podría cambiar a 80%, 70%, 50%, no sé a cuánto tenga que bajarle para que me salga de 0.01 el ancho del intervalo. Pues sí, va a ser aparentemente muy preciso tu resultado porque va a ser un intervalo muy estrecho, pero va a ser muy poco confiable.
va a ser muy alta la probabilidad de que tu intervalo esté mal hecho, porque le bajaste el nivel de confianza. Entonces, esa estrategia no. La otra es que puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el tamaño de la población. Ya vimos que entre más pequeña la población, más estrecha el intervalo. No tenemos control sobre eso. No puedo decir al mundo, ¿saben qué? Necesito que el número de estudiantes universitarios en el mundo se reduzca a tal número para poder yo hacer mi intervalo a gusto. No tiene lógica, ¿no? Ni modo que todo el mundo se dé de baja a las universidades nada más porque tú quieres cerrar tu intervalo. Entonces tampoco es una estrategia válida, ¿no? Eh, lo correcto es aumentar el tamaño de la muestra. Entre más grande el tamaño de la muestra, más, eh, eh, más preciso tu resultado. ¿Sí? Ahora, no lo vamos a hacer completo el ejercicio porque necesitaría yo generar más datos para cambiar el tamaño de la muestra. Pero vamos a suponer, nada más por economizar tiempos, vamos a suponer que es de manera tal que el tamaño de la muestra, bueno, es más, lo voy a copiar todo igual. Voy a tomar como referencia este primer ejercicio. ¿Sí? Todo esto lo vamos a copiar y lo vamos a poner aquí abajo. Ok. Bueno, se me fue un renglón de más. Ok, entonces el tamaño de la población, yo no tengo control sobre eso, no lo puedo cambiar. El nivel de confianza sí lo puedo cambiar, pero no me conviene porque estaría bajando el nivel de confianza, ¿no? Vamos a imaginar que lo único que yo puedo cambiar es el tamaño de la muestra. Ahora, si yo digo, ¿sabes qué? Ahora mi muestra va a ser de 50 datos. Entonces, en vez de 36, pues ocupo 50 datos para calcular mi promedio y mi ese circunflejo, ¿no? ¿Sí? Vamos a imaginar un caso, para no estar batallando con esto, que, que son datos tal que de pura suerte me sale que son la misma media y la misma desviación estándar. No, maestro, pero eso se ocuparía mucha suerte. Sí, yo sé, pero es que ese no es el tema que nos interesa. El tema que nos interesa es el tamaño de la muestra. Eso es lo que yo controlo. La media y la desviación estándar, eso yo no tengo control sobre eso. Esos los mismos datos son los que nos generan la respuesta de eso, ¿no? Entonces, como es algo que yo no puedo controlar, no lo voy a poder calcular hasta obtener mis datos. Entonces, vamos a dejar por lo pronto que la tendencia se va a mantener igual, ¿no? Porque se supone que mi muestra era representativa, ¿no? Entonces, si escojo otra muestra y más o menos me deben salir resultados similares, ¿no? Ya vimos que no, que depende de la suerte, te salen resultados distintos, depende de la muestra que selecciones. Pero si ya estás haciendo las cosas con cuidado, la variación que debe haber entre una muestra y otra muestra debe ser mínima. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a imaginar que estos se mantienen constantes. Entonces lo único que tenemos control es el tamaño de la muestra. Y entonces aquí vamos a poner las ecuaciones de vuelta. La debí haber copiado. Está bien, sirve que las practicamos, ¿no? Entonces es la media menos la z crítica por sigma, no la tengo, uso ese circunflejo en sustitución, sobre la raíz de, y aquí viene lo importante, n, ¿sí? Luego por una raíz enorme de el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. ¿Okay? Ese fue el límite inferior del intervalo y lo único que vamos a hacer es vamos a copiar todo y lo vamos a poner acá otra vez. Me vuelve a salir lo mismo, pero ahora le cambio a que sea más y ahora se convierte en el límite superior del intervalo, ¿no? Y entonces acá voy a calcular la resta
Entonces digo este menos este, pues entonces me sale 0.03, ¿no? Entonces aquí viene la magia del Excel que te permite jugar con números. Entonces, ¿qué tal si en vez de 50 datos fueran 150 datos? Pues se hace más estrecho tu intervalo, ¿sí? Porque tienes más información, hay menos incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿qué tal si en vez de eso son 300? Se cerró más el intervalo, pero todavía no alcanzamos a la meta de que sea 0.01. Me estoy pasando, ¿no? Y entonces podemos jugar con los números. ¿Sí? 400 no. 500 ya me pasé. Entonces 450, ¿no? 425, que todavía no. 430, ya, ahí ya cumple con la meta, pero quiero el tamaño mínimo de muestra que cumpla con la meta. Entonces vamos a ponerle 427. Ahí todavía no cumple con la meta, se está pasando. 428. Ahí está, ese es el primer número que cumple con la meta. Obviamente si le subo todavía más al tamaño de la muestra, como 429, sigue cumpliendo, pero de ahí hasta el infinito va a seguir cumpliendo, ¿no? Entonces queremos economizar. El número más pequeño es que cumple con la meta es 428. ¿Sí? Si le bajo uno menos, 427, no alcanza a cumplir la meta. El ancho de mi intervalo es más grande de la tolerancia que me pusieron, ¿no? Entonces el primer número o el número más pequeño de tamaño de muestra que cumple con que el ancho de mi intervalo va a ser por debajo del máximo tolerable que me dijeron en el ejercicio, ¿verdad? Acá arriba, me dijeron que fuera un ancho menor a 0.01 y efectivamente estoy obteniendo un ancho de 0.0099, ¿sí? Entonces eso va a ocurrir en 428. Ahora, estamos aprovechando, pues te digo, la magia del Excel en donde nos permite jugar con los números. No es muy elegante, estamos haciendo el método de ensayo y error, ¿verdad? Pero, ¿cómo sería correctamente? Pues haciendo un despeje. En esta fórmula sustituimos los valores conocidos y el único que quedaría desconocido sería la n, eso la dejamos abierta y despejamos n de ahí. Lo incómodo es que n aquí, n acá, no la vamos a poder despegar muy fácil, que digamos. Sería un despeje complicado. Si estuviéramos hablando de la versión simplificada de la ecuación, ahí sí, pues es relativamente sencillo realizar ese despeje porque es una sola n, y de ahí obtendremos la respuesta, ¿no? Y de hecho para la respuesta nada más se toma en cuenta esta parte de aquí, de el error típico. Porque la media no contribuye al ancho del intervalo. La media te dice en dónde está centrado el intervalo, pero todo el intervalo se construye alrededor de la media, ¿no? Entonces, el error típico es lo que te da más menos y es lo que te hace el ancho del intervalo, ¿no? Y esa es la parte principal, que es más menos. Entonces tendría que ser 0.005 porque estamos partiendo a la mitad, ¿sí? Y entonces buscamos la n sustituyendo el valor de z crítica por y la sigma por que tenemos aquí. Buscamos qué n satisface esa igualdad, ¿no? Lo más que se pueda acercar. Bueno, de hecho, no, que satisfaga exactamente esa desigualdad. Pero esa desigualdad esa ecuación, perdón, no es desigualdad, está igualdad. Es una igualdad. Esa nada más sirve cuando de veras el tamaño de la población es infinita, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que hacerlo con todo el resto de la otra parte, que es la raíz cuadrada de el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1, ¿no? Y entonces ya hacer ese despeje no está tan sencillo, entonces es más fácil hacerlo con el Excel, ¿no? Bueno, pues entonces hicimos un ejercicio de intervalo de confianza para medias
Y pues hicimos, le cambiamos el nivel de confianza, le cambiamos el tamaño de la población. Aquí estamos analizando qué pasa con cambiarle el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y entonces ya tenemos todas las bases cubiertas en cuanto a esta parte. Bueno, entonces ahora vamos a un ejercicio diferente. Vamos a un ejercicio de proporciones. ¿Ok? Entonces supongo que se realiza una encuesta para conocer las preferencias electorales de la ciudadanía de una ciudad X, no sabemos cuál. Nos interesa saber las preferencias de las personas con respecto a nuestro candidato, Hipólito Martínez Mendoza. En la encuesta hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿piensa votar por nuestro candidato? Sí o no, ¿verdad? Entonces dejamos todas las demás preguntas a un lado. Por el momento no nos interesa, nos vamos a concentrar en esa. Y entonces la gente contesta no, 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 sí, sí, no, sí, no. Sí. Vamos anotando cada resultado, ¿no? Para hacer las cosas más fáciles en el Excel, estamos codificando la información 0 para no, 1 para sí. Es un truco muy utilizado en computación, ¿no? Transformar tus datos no numéricos, pasarlos a numéricos para trabajarlos más fácil. Igual podríamos ponerle los nos y los sís, así tal cual. Nada más que las fórmulas serían más complicadas, ¿no? Siempre es más fácil trabajar con los puros números. Entonces, estos son nuestros datos. Hay datos acá atrás, escondidos detrás de la foto. No importa. Le puse nombre a la zona de datos. Le vamos a llamar preferencias. Y entonces cada vez que haga referencia a preferencias me va a seleccionar todos los datos, aunque estén escondidos detrás de la foto, ¿no? Arriba sí estaban todos a la vista. Bueno, entonces va a ser una fórmula diferente. Ya no estamos hablando de medias, estamos hablando de proporciones, ¿no? Y entonces nuestro estadístico es P mayúscula. Antes era X barra porque estábamos calculando medias muestrales. Ahora es P mayúscula porque estamos calculando proporciones muestrales. Y les comentaba la otra vez que existe una situación ahí medio extraña, que como empezamos a utilizar P minúscula para la verdadera probabilidad, la probabilidad muestral, pues no nos queda más que usar la mayúscula, ¿no? A pesar que queda invertida la lógica, ¿no? P minúscula es la de la población, que es grande, P mayúscula es de la muestra, que es más pequeña, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí los datos que queremos recoger y me están diciendo, mira, calcula el intervalo al 95% si imaginamos que la población total de votantes en esa ciudad es de apenas 1528 personas. Es un pequeño poblado, ¿no? Hay más personas en el poblado, pero los demás no tienen edad para votar. Otros han perdido sus derechos a votar porque están en el reclusorio, y otras personas simplemente nunca fueron a sacar su credencial, y entonces de toda la población nada más 1528 pueden votar, ¿no? Ok, el tamaño de la muestra, pues vamos a ver, vamos a contar cuántos datos hay en preferencias. Son 91 personas las que encuestamos. ¿Ok? Bueno, P mayúscula sería la proporción muestral. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a sacar la suma de todos mis datos en preferencias. ¿Sí? Y eso me va a dar la cantidad de personas que contestaron que sí. Esa es la comodidad de hacerlo de manera numérica, ¿no? Si no, pues tendría que contar de uno por uno los sís, o pedirle a la computadora que contara con la fórmula de contar puntos sí, y entonces le pones aquí el criterio de dónde lo quieres, de preferencias, y le pones el criterio, y ahí es en donde el criterio se hace más delicada, ¿no? Porque le tienes que poner sí, pero ¿qué pasa si te ponen sí con minúsculas? ¿Qué pasa si te ponen sí con mayúsculas? Entonces se hace más relajo, ¿no? Entonces mejor así con números. ¿Ok? Entonces, pero esa no es la proporción muestral, ¿no? Esa es X, la cantidad de éxitos, ¿no? Entonces eso lo dividimos entre N. Entonces esto va dividido entre el tamaño de la muestra, y ahora sí sale que más o menos el 29%
tiene preferencia por nuestro candidato, ¿no? Pues no le está yendo muy bien en las preferencias, pues vamos a ver qué puede pasar, ¿no? Pero bueno, como son un montón de partidos, a lo mejor con eso gana, ¿no? Ese es el problema de tener demasiados partidos. Bueno, aquí está saliendo un detalle. Esta es la ecuación. Entonces ya tengo n sub p, tengo n, tengo la p, la z crítica, perdón, esa no la he puesto. La vamos a poner aquí abajo. Vamos a tener que poner un renglón entonces. Z crítica. La vamos a hacer con la distribución normal. No, todo es igual. Entonces es la inversa de la normal. Y es 0.975. Eso no cambia. Sí. Claro. Tiene que estar estandarizada, ¿no? Entonces con media 0 o desviaciones y desviación estándar 1. Sería 0.975. Así. O si no, que era lo que quería poner, no le dices la media y la desviación estándar, pero le dices, pues, es estandarizada, entonces la computadora ya sabe que es media 0 y desviación estándar 1, ¿no? Entonces, de todas maneras, de cualquiera de las dos maneras sale lo mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí, en esta partecita, tenemos un detalle. Así como allá me pedían sigma y no la tenía, aquí, en teoría, esa partecita la debo calcular con P y Q minúsculas, que son las de la población. ¿Las tengo? No, si las tuviera, no estuviera haciendo este trabajo de tratar de adivinar cuáles son las preferencias de toda la población. Si conociera las preferencias de toda la población, no tendría necesidad de hacer un intervalo para tratar de estimar los valores que estamos buscando, ¿no? Pero se hace precisamente lo mismo. Se trabaja con lo que se tiene y entonces digo, mira, la P minúscula no la conozco, en lugar de eso voy a utilizar P mayúscula. ¿Sí? Entonces, en sustitución. Y en base a eso, pues calculo la Q, ¿no? Como el complemento. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ocupar espacio. Debí de haber puesto el inciso B más abajo. Bueno. Entonces, pues de una vez vamos a la respuesta. Con un nivel de confianza. La computadora siempre ayudando de la manera más tonta posible. Ok, con un nivel de confianza del 95%, las preferencias electorales de la población con respecto a nuestro candidato, y otra vez el Excel haciendo su basura, a nuestro candidato se encuentra, o más bien la preferencia, porque es en singular. ¿Sí? La ciudadanía como un solo ente tiene una preferencia electoral. Es en singular. Okay. La preferencia electoral de la población con respecto a nuestro candidato se encuentra en el intervalo desde intervalo de, vamos a poner para que quepa, y tanto y tanto. No me gusta el español como lo puse. Con un nivel de confianza del 95% de la preferencia electoral de la población, la preferencia electoral, bueno, lo podemos poner la preferencia electoral P minúscula. La vamos a poner en itálica para que se vea diferente.
Si con un nivel de confianza del 95%, la preferencia electoral P de la población con respecto a nuestro candidato se encuentra en el intervalo de tanto a tanto, más bien. Eso es lo que no me estaba gustando. De tanto a tanto. Ok. Y entonces sustituimos en la ecuación. Así como está, ¿no? P mayúscula, la proporción muestral. Ok. Menos, siempre empezamos con el menos. La Z crítica, que multiplica a una raíz de P minúscula, no la tengo, pues ni modo, utilizo la P mayúscula en sustitución, por Q minúscula entre el tamaño de la muestra, 91, cerramos ahí, y luego todo eso va multiplicado por una enorme raíz que, a ver, hacemos así para que se vea. Ok, una enorme raíz. Entonces ocupamos otro paréntesis, en donde va el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. Y cerramos el paréntesis de la raíz. ¿Ok? Y entonces, así como hicimos ese, lo copiamos todo exactamente igual y lo ponemos acá. Nada más que ahora, en vez de menos, va a ser con más. ¿Sí? Y entonces ya me dio menos a más. Entonces, en la muestra, la preferencia electoral de nuestro candidato, Hipólito Martínez Mendoza, salía de alrededor del 29%. Y eso abre la posibilidad de que en la población en general, la verdadera preferencia electoral sea tan baja como 20%, más o menos, hasta 38, 39%, más o menos, ¿no? En algún lugar en ese intervalo está. ¿Sí? Está muy amplio el intervalo, hay demasiada diferencia entre 20% y 38%. Bueno, pues súbele el tamaño de la muestra, ¿verdad? Le preguntaste nada más a 91 personas. En comparación a los 1528, pues son pocos, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces esa es la idea. Entonces, esta es la respuesta. La vamos a marcar así con un colorcito especial para que sobresalga. Vamos a poner el verde es vida, lo vamos a poner con verde. Ah, y por cierto, se me olvidó marcar la respuesta del ejercicio anterior, ¿no? Hicimos el resultado, pero se me olvidó poner explícitamente que esa era la respuesta. ¿Ok? También le vamos a poner así en verde. ¿Ok? Muy importante, ¿no? Siempre cuando hagas un resultado, marca cuál es la respuesta. Ok, bueno, por último, ya para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, dices, ok, igual al 95%, todo igual, pero ahora supón que la población es infinita. Bueno, pues entonces lo vamos a copiar todo igual. ¿Sí? Lo vamos a poner aquí abajo. Aquí me está sobrando un renglón, lo vamos a eliminar. Ok, lo único pues que ahora la n sub p es infinita, lo cual acá me echa a perder mis cálculos, pero lo que pasa es que, bueno, el tamaño de la muestra no cambia, la p no cambia, porque no cambiaron los datos, la p minúscula, por lo tanto, que viene de la p mayúscula, sigue igual, la q sigue igual, el nivel de confianza no lo cambiamos, sigue siendo 95%, entonces eso sigue igual. Lo que va a cambiar es que vamos a utilizar la versión simplificada de la fórmula, en donde le estamos quitando la última parte, ¿no? Que es el factor de corrección para el tamaño de la población. Entonces le quitamos eso y el error típico me está quedando nada más esa parte, ya sin el factor de corrección, ¿no? Entonces el error típico consta de tus
tu valor crítico, en este caso es Z crítica, porque estamos utilizando la distribución normal. Así van a ser todos nuestros ejercicios, ¿no? Después, más adelante, verán otras distribuciones como la G cuadrada, y pues ya ahí va tu G cuadrada crítica, ¿no? Pero ahorita con la normal es Z crítica y la desviación estándar de la distribución de probabilidad que se forma al tomar en cuenta todas las proporciones muestrales posibles, ¿no? Entonces se hace con ese cálculo cuando le quitas la parte del... cuando simplificas la fórmula porque le estás quitando la parte que considera el tamaño de la población. Bueno, entonces, si es así, pues aquí en esta le debemos de quitar precisamente esta última parte, ¿no? La última raíz. Todo eso se lo quitamos. A ver. Y acá también a esto, la última raíz. Bye bye. ¿Ok? ¿Cómo compara eso con el anterior? Pues es un intervalo más abierto porque el nuevo valor empieza antes y termina después. ¿Qué es lo que está pasando? Que si 91 encuestados de una población de 1500 se te hacía poco, pues ahora 91 encuestados de una población infinita es todavía menos información, relativamente hablando, ¿no? Entonces por eso el intervalo se me abrió más. ¿Ok? Y entonces esos serían los ejemplos de intervalos de confianza para medias, intervalos de confianza para proporciones. Aquí no le jugamos tanto a moverle el nivel de confianza y cambiar el tamaño de la muestra, porque el comportamiento es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces el jueves hacemos ejercicios de esto y hacemos ejercicios de intervalos de confianza para desviaciones estándar también. Y entonces ahí van a salir las dudas. Nos vemos el jueves para el subgrupo 1 y 2 y el subgrupo 3, pues nos vemos el viernes.